Algunas escenas de este programa han sido recreadas. ¿Tienes lo que quiero? Aquí tienes. En las calles de Nueva Orleans, el dinero de la droga compró a los policías de la ciudad. Los oficiales se convirtieron en el brazo fuerte de los capos de la droga, que amenazaban a cualquiera que quisiera denunciarlos. ¡Kim! ¡Auxilio! Con una policía contaminada por la avaricia, los agentes encubiertos tendrían que arriesgar sus vidas para vencer a los policías corruptos ocultos detrás de una autoridad deshecha. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En una ciudad saturada de narcóticos, los capos de la droga tienen el poder incluso por encima de la misma policía. La corrupción en Nueva Orleans crecía como un cáncer que devoraba la seguridad pública y amenazaba con destruir la ciudad. Atraídos por el dinero fácil, los policías corruptos traspasaron las leyes que habían jurado defender. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando quedó claro que la policía estaba fuera de control, el FBI tuvo que intervenir. Fue un caso donde la línea divisoria entre amigos y enemigos se volvió peligrosamente borrosa. La autoridad deshecha. Nueva Orleans, 1993. Los turistas invaden la ciudad en busca de una diversión no del todo legal. La cocaína tenía mucha demanda y los traficantes tomaban ventaja de la situación. Era un negocio violento. Los capos de la droga acudían en busca de la protección de aquellos cuyo deber consistía en servir y proteger. Los policías. Los oficiales llenaban sus bolsillos mientras imponían la voluntad de los traficantes, además de someter a los delincuentes callejeros, aterrorizando a civiles inocentes. El agente Stan Haddon, de la Unidad de Corrupción Pública del FBI, estaba al tanto del creciente problema. El servicio de inteligencia nos dijo que había mucha corrupción entre los oficiales del departamento. Sin embargo, lo más notorio era que los policías estuvieran trabajando en las calles codo a codo con los traficantes, protegiéndolos y robándoles el dinero que obtenían de la droga. Uno de los traficantes era Terry Adams, conocido en las calles como Scaboo. Un traficante menor que había sido extorsionado por el oficial Sammy Williams. ¿Tienes lo que quiero? Vamos, dámelo ya. Pero el dinero que pagaba Scaboo como protección ya no era suficiente para Williams. Durante el día de Navidad, el oficial le exigió a Scaboo el pago de $10,000 en efectivo para las 6 de la tarde. Y lo amenazó con darle una paliza o de 20 años de prisión a cadena perpetua si no aparecía. Esa misma tarde, alrededor de las 5, el agente especial Stan Haddon terminaba un trabajo de último minuto. Haddon estaba a punto de regresar a su casa cuando atendió una última llamada. Era Scaboo. Lo habían chantajeado y se le estaba acabando el tiempo. No tenía los $10,000 que el policía corrupto le exigía en menos de una hora. ¿Cómo se llaman los policías? Cuando Scaboo me contactó, nos dimos cuenta de que era nuestro mejor chance de hacer algo con respecto a la corrupción policial. Y de inmediato arreglé un encuentro con él en persona. Era imposible conseguir esa suma para las 6 de la tarde. Cuando nos vimos, solo faltaba media hora. Sí, estoy de acuerdo con eso. Haddon y su compañero idearon un plan de inmediato. Creo que esto es lo mejor. Scaboo se encontraría con el oficial según lo acordado, pero llevaría consigo un micrófono del FBI. Los agentes no pudieron reunir $10,000 en tan poco tiempo. Y Scaboo tendría que convencer al policía de que aceptara varios pagos menores repartidos en varios encuentros. Ellos pueden ponerse violentos si tú lo sabes. Has trabajado con ellos. Así es. Haddon le aseguró a Scaboo que estaría bajo vigilancia constante, así que asumió su papel.
El oficial Williams todavía estaba de servicio cuando llegó con un prisionero esposado en el asiento trasero de la patrulla. Llevó a Scaboo a un sitio solitario detrás de un mercado de pescados. Le ordenó que dejara los $10,000 en el maletero. Scaboo le dijo a Williams que solo tenía $3,000 en ese momento, pero que le pagaría la diferencia más tarde. Si el oficial arrestaba a Scaboo, nunca obtendría el dinero restante. Los agentes esperaban que Williams aceptara encontrarse de nuevo con él para recibir más dinero. Así fue, y el FBI lo tenía todo grabado en una cinta. Haden creía que este incidente en particular podría ser el primer paso para exponer más corrupción en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Nuestro principal objetivo era idear una estrategia que nos permitiera culpar a la mayor cantidad posible de policías corruptos. En días posteriores, los agentes, junto a los abogados de la Fiscalía de los Estados Unidos, comenzaron a planear la operación con el nombre código de Autoridad Deshecha. El auxiliar de la Fiscalía, Al Winters, aconsejaría a cada agente sobre los pasos que se deberían dar para condenar a los policías corruptos. Estuvimos involucrados desde el primer día. Nos reunimos con los agentes del caso en numerosas ocasiones para discutir con precisión todo aquello que fuera pertinente para avanzar en la evidencia del caso. Como sucede en la mayoría de los casos de corrupción, la evidencia más sólida vendría de interceptar las llamadas telefónicas. De acuerdo a la agente especial del FBI, Karen Jenkins, especialista en intervenir teléfonos, garantizar las grabaciones no es un asunto fácil. Un Title III intercepta las llamadas y requiere de un permiso autorizado de la Corte. Es muy difícil obtener su aprobación. El proceso lleva tiempo y paciencia, pero igual la necesitábamos para que los oficiales del FBI tuvieran una. Además, debíamos contar con la revisión y la aprobación de los funcionarios del Departamento de Justicia, y finalmente un juez federal es quien tiene la última palabra que determina si se autoriza o no. Luego de entregar otros 2 pagos al oficial Williams, Scaboo había ganado su confianza. Ahora el FBI tenía la oportunidad de pasar a la siguiente fase de la operación. Scaboo se acercaría a Williams con la propuesta de que, como el volumen del negocio de la droga iba en aumento, necesitaría más policías para protegerla. Si Williams se mostraba interesado en pagos más altos, tendría que contratar a más policías corruptos para manejar la expansión. Williams mordió el anzuelo. Scaboo se encontró con él para realizar otro pago a mediados de enero de 1994. Pero esta vez Williams se presentó con otro oficial que resultó ser Len Davis, el compañero de Sammy Williams. No fue una sorpresa. Davis era conocido en el departamento como un gángster con placa. No era nada bueno. Ve a ver si puedes hacer algo. Al revisar las cintas, Haden descubrió un problema. ¿Qué estamos escuchando? Ambos, Davis y Williams, usaban el lenguaje del tráfico de drogas. Para que las acusaciones procedieran, el FBI tendría que grabar a los policías utilizando un lenguaje que el jurado pudiera entender. Haden presionó a Scaboo para que Williams y Davis usaran palabras como droga. Así no habría ninguna duda en el juicio. Pero cuando Scaboo comentó a los oficiales, la droga está aquí, Davis sospechó que algo estaba sucediendo. Oye, ¿qué dijiste? ¿Qué demonios dijiste? Si estás en el trabajo policial y alguien empieza a usar palabras con tanto descaro, inmediatamente sospechas que esa persona te está tendiendo una trampa. Davis empujó a Scaboo dentro de la patrulla y le dijo a Williams que condujera. Los agentes llamarían la atención en una calle tan solitaria, así que si iban tras los oficiales, Scaboo correría peligro.
Lo único que podían hacer era esperar con paciencia y escuchar las grabaciones. Cuando el auto se detuvo, la furia de Davis estalló. Le gritó a Scaboo que nunca volviera a repetir la palabra droga. De inmediato lo llevaron a un sitio apartado y lo registraron con violencia. Incluso pudimos escuchar cuando le abrieron el cierre velcro. Fue un momento muy tenso. ¡Quítate la ropa! ¡Quítatela! Davis insistió en que no iría a la cárcel por una conversación descuidada. Él y Williams desvistieron a Scaboo buscando el micrófono. Scaboo estaba seguro de que iba a morir. Milagrosamente nunca lo encontraron. ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Sí, está limpio! No voy a ir a la cárcel por esto. Su confianza se restauró. ¿Me entendiste? Scaboo reanudó el trato de protección con Davis y Williams. Para el siguiente trabajo, los policías lo llevaron a una tienda donde se llevaría a cabo la entrega. Adentro, Scaboo dejó el bolso en el mostrador y le entregó el recibo a un agente que se hacía pasar por el comprador. Luego, ese mismo agente retiró el bolso. Williams y Davis observaban cómo se realizaba la transacción. Les habían prometido $1,000 por cada kilogramo de cocaína custodiado. Para ellos, cada trato era dinero fácil. Davis y Williams se encontraron con Scaboo en un callejón detrás de las tiendas para recibir el pago por su protección. El FBI grabó cada palabra. Poco a poco, la operación Autoridad Deshecha armaba su sólido caso contra la corrupción policial. Las grabaciones continuaron hasta la primavera de 1994. Una vez que los agentes estuvieron seguros de que Davis y Williams estaban sólidamente involucrados, el FBI se preparó para ir más allá con la investigación. Con más cocaína para proteger, Williams y Davis necesitaban reclutar más policías corruptos, y los agentes federales esperaban atrapar a cada uno de ellos. Pero sabían que los oficiales podían sospechar del rápido crecimiento del negocio de drogas de Scaboo. Por eso debían involucrar a un traficante importante, alguien cuyo estatus de capo justificara el incremento de los embarques. ¿Quieres uno? Seguro. Está bien. Haden llamó a Juan Jackson, un agente del FBI entrenado específicamente para trabajar encubierto. Que represente a un capo de la droga de la costa este. En aquel momento estaba en la ciudad de Nueva York y fui contactado para concertar una entrevista e incorporarme al caso. Con frecuencia buscan a un tipo de persona con cierta altura, cierto peso, color de piel, o lo que sea que le permita infiltrarse en un grupo determinado. Conocido como JJ, el agente representaría al proveedor de cocaína de Scaboo, que usaría Nueva Orleans como el centro de distribución de su producto para el resto del país. Yo era un traficante de alto nivel. Ese era el papel que desempeñaba, con muchas conexiones tanto en Miami como en Nueva York. Con la llegada de JJ, la operación Autoridad Deshecha estaba a punto de crecer de un negocio de droga menor a un negocio de altura. Jackson era uno de los mejores agentes encubiertos del FBI. Era inteligente y tenía experiencia. Pero su vida estaría en manos de un informante, Scaboo, que no tenía ningún entrenamiento. Jackson necesitaba desarrollar una absoluta confianza en Scaboo o los dos morirían. El informante, al vivir en ese mundo, es probablemente para mí el más importante, porque él mismo ha estado allí y ha frecuentado a esa gente. Si no tiene credibilidad, no funciona. Y ese era el mayor reto, hacer que resultáramos creíbles. Jackson y Scaboo ensayaron sus papeles una y otra vez, preparándose para la prueba verdadera frente a Davis y Williams.
Jackson, un agente federal del norte, y Scaboo, un típico sureño dedicado toda su vida al tráfico de drogas, necesitaban armar una historia en común. Su versión sería que se conocieron en el ejército y luego de cumplir el servicio se habían mantenido en contacto. De acuerdo. Está bien. Ensayaron y repasaron detalles de su amistad, hábitos y recuerdos falsos que ambos compartían para darlos a conocer en el momento preciso. Estaban tratando con criminales que podían revisar sus antecedentes y que estaban dispuestos a usar una fuerza mortal. Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos debíamos tratar de que fuera lo más simple posible para asegurarnos de poder recordarla. Lo que más nos ayudó fueron las iniciales de mi nombre, mi apodo, de forma tal que no importaba cuántas veces preguntaran ¿cuál es su nombre? Él decía de forma creíble que solo me conocía como JJ. En abril, el FBI estaba listo para incorporar a JJ a la operación. Se registró en el hotel cargando consigo lo que se suponía fuera el pago de la droga por un monto de $100,000. Por primera vez, William y Davis observaron al gran traficante. Sus percepciones serían críticas. El primer encuentro se llevó a cabo en el Hotel Sheraton. Se mantendrían a cierta distancia solo para observar. Era otra prueba más, la de comprobar si estaban dispuestos a hacer lo que iban a hacer. No sabía cómo resultaría, pues podían arrestarme allí mismo y todo acabaría porque la verdad es que era dinero de la droga, así que era una prueba. Scaboo habló con los oficiales sobre JJ, quien planeaba utilizar Nueva Orleans como tránsito para el negocio de la cocaína. Davis y Williams estudiaban cada movimiento de JJ, mientras él mismo desarrollaba el personaje que representaba frente a sus ojos, el que se volvería su identidad de tiempo completo bajo escrutinio. Todo dependería de lo que los policías pensaran que habían visto, de si en realidad creían que el pago en efectivo había sido real. El plan funcionó. Los policías estaban convencidos de que JJ era un capo de verdad. Ahora el FBI podría llevar a la operación Autoridad Deshecha al siguiente nivel. En la primavera de 1994 comenzaban la operación Autoridad Deshecha, que apuntaba a los policías corruptos de Nueva Orleans involucrados en el tráfico de drogas de la ciudad. Haciéndose pasar por un traficante llamado JJ, el agente especial encubierto Juan Jackson trabajaba con Scaboo, un traficante de drogas convertido ahora en informante del FBI. Scaboo alquiló una habitación de hotel para que JJ se reuniera por primera vez con los oficiales Len Davis y Sammy Williams. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay? Eso fue increíble, a lo grande. Cada vez que sucede un primer encuentro con los delincuentes, 1,000,000 de cosas cruzan tu mente. Es decir, ¿me van a creer? ¿Sucederá algo que los haga cambiar de opinión? El asunto es si uno va a poder hacer su trabajo o si va a tener que regresar a casa. Haciéndose pasar por el traficante de drogas experto en las calles, JJ insistió en que todos se desvistieran por razones de seguridad. En esta primera reunión, Jackson no usó ningún micrófono. No lo necesitaba. La habitación ya había sido cuidadosamente equipada para que el FBI pudiera hacer las grabaciones de audio y video. Entonces, en una apuesta arriesgada, JJ los invitó a revisar la habitación. Como eran policías, Davis y Williams sabían cómo detectar un micrófono. Pero JJ confiaba en la destreza de los técnicos del FBI. Los policías no encontraron nada. JJ comenzaba a ganarse la confianza de los policías, sin olvidar que ellos están entrenados para detectar el engaño. Hay que tomar en cuenta que me estaba reuniendo con 2 oficiales de policía. Siempre se debe estar pendiente de que son una amenaza porque están armados y recordar con exactitud dónde están, qué van a hacer y dónde están sus armas.
Con los policías convencidos por el momento, JJ comenzó a analizar la propuesta del caso aprobada por el agente Stan Haden. Él desempeñaba el papel de un capo de la droga de Nueva York que usaba a Nueva Orleans como punto de tránsito y distribución, como un lugar de depósito para introducir la droga, dejarla por un tiempo custodiada por los oficiales y luego distribuirla hacia otros lugares desconocidos. Por su trabajo, JJ prometió pagarles $5,000 por cada día que los policías protegieran el depósito. Williams y Davis estaban muy entusiasmados con el plan al punto de ofrecerle sugerencias. Los policías le recomendaron a JJ que contratara conductores jóvenes vestidos con el uniforme de una empresa y su respectiva identificación. También que colocara el nombre de la empresa en ambos lados de las camionetas, como las de una compañía real. De acuerdo al FBI, la reunión transcurrió sin problemas. El encuentro sucedió sin tropiezo alguno. Compraron la actuación de JJ, le creyeron por completo al punto de mencionar la palabra mágica, cocaína, que quedó registrada en la grabación de unos policías que protegían una operación de drogas. A partir de ese primer encuentro, el plan se movió con rapidez. El FBI encontró un depósito perfecto, lejos de la vista pública y de los traficantes rivales. JJ y Escabú se encontraron con Davis y Williams para recorrerlo juntos. JJ y Escabú se encontrarían con Len Davis y Sammy Williams en el depósito para una reunión previa al trato, donde hablarían sobre cuándo llegaría la droga, cuánto tiempo permanecería en la ciudad y cuánto dinero JJ pagaría a los oficiales por su custodia. Una vez dentro, Davis le dijo a JJ que tenía media docena más de oficiales para vigilar el cargamento de cocaína. Trabajarían en turnos de 10 horas. Los policías uniformados ubicados afuera custodiarían desde allí la cocaína que estaba adentro, por un monto de $250,000 cada envío. En esa reunión de junio se efectuó el primer pago de JJ por más de $10,000. Vigila afuera, hazlo ya. Todo estaba saliendo bien. Pero un solo aspecto del plan del depósito preocupaba a Al Winters, auxiliar de la fiscalía. Básicamente dijimos a los agentes que a menos que tuviéramos la evidencia, una evidencia irrefutable de que esas personas sabían que custodiaban cocaína, no podríamos procesarla. Porque los policías que montaban guardia en el exterior del depósito podían argumentar que no tenían idea de que había droga en su interior. Pienso que podemos tener... Haden tenía que encontrar la manera de probar que los hombres reclutados por Davis sabían del cargamento de la droga. El reto es cómo vamos a Su involucrarlos. equipo buscaba la forma de exponer la droga a plena vista. Necesitábamos implicarlos. Vamos, tomaré esos. Los policías tenían que ser grabados discutiendo sobre los envíos. Los cargamentos se entregarían en el depósito un fin de semana de cada mes según lo planeado. Entonces, a mediados de julio, el FBI mandó un cargamento que los guardias no esperaban. Con un cargamento adentro del depósito, un agente del FBI uniformado como servicio de correo expreso se presentó con otro más. El conductor sorprendió a los policías de guardia al descargar la cocaína a plena vista. Esto fue demasiada exposición para el equipo de Len Davis, que no quería de ninguna manera ver la droga. Mira, Williams, ven. No querían ningún vehículo fuera del depósito descargando droga donde ellos, los policías, pudieran verla. Ven. Llamaron a Sammy Williams por un teléfono móvil que JJ les había dado. Williams lo llamó y tanto él como Escabú corrieron al depósito. JJ reaccionó como un traficante de drogas furioso. ¿Que si estoy ¡Estás loco! ¿De qué rayos Yo estás estaba hablando? discutiendo con el conductor. Estábamos gritándonos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes dónde estás? O algo así. Y nos estaban observando. Un oficial llamó a Len para contarle lo sucedido y que no se veía nada bien. Para los oficiales, toda la operación comenzaba a lucir muy peligrosa y poco profesional. ¡Escabú! ¡Fuiste tú! Yo no ordené que hiciera ¡Fuiste eso. tú! Yo no fui. Preocupado, el conductor hizo otra llamada.
¡Estás loco! ¡Estás loco! Sammy Williams llegó para resolver el problema. Mira, Scaboo, está bien. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Solo tienen 5 minutos. JJ explicó que fue el conductor quien echó todo a perder. Les pidió a los policías que escoltaran la camioneta hasta las afueras de la ciudad. A pesar del riesgo, la estrategia funcionó. Al mostrar a unos oficiales que estaban al tanto de lo que había en el interior del depósito. Esto no está bien. Y toda la escena estaba grabada en video. Pero el episodio creó dudas entre los oficiales. O bien JJ era un aficionado o formaba parte de una trampa. De cualquier manera, a partir de ahora lo estarían vigilando más de cerca. La operación Autoridad Deshecha se prolongó hasta el verano, mientras en Nueva Orleans hacía un calor insoportable. En agosto, vigilar el depósito se volvió un trabajo muy duro. Los policías se quejaron del desgaste de sus motores al tener que utilizar el aire acondicionado durante todo el día debido al calor sofocante. Querían un vehículo más cómodo que pudiera soportar las largas horas, tal vez una camioneta. Los oficiales le pidieron a Len Davis que le consiguiera una y Davis se la pidió a JJ. Para la investigación esto significó un gran avance. Los sudorosos policías acababan de darle al FBI una oportunidad de oro. Fue un golpe de suerte. Un día Len se acercó para decirme que sus oficiales estaban quejando porque debían dejar el aire acondicionado prendido por horas y sus autos comenzaban a recalentarse, que estaban consumiendo cada vez más combustible. Alquilamos una camioneta y una vez que colocamos los dispositivos pudimos interceptar muchas más conversaciones. El FBI rápidamente completó el papeleo requerido para que la corte autorizara la instalación de micrófonos en la camioneta. Los expertos con mucho cuidado instalaron tecnología de última generación. Tenían que tener un sonido de alta calidad que durara meses sin necesidad de mantenimiento alguno. La camioneta era un caballo de Troya perfecto para obtener información interna. Una camioneta tan nueva y brillante creó sospechas entre los oficiales que se preguntaron si alguien la había manipulado. Querían saber con exactitud dónde Davis había conseguido el vehículo. Nunca antes había visto esta camioneta. Como JJ se había ganado por completo la confianza de Davis, le dijo a los policías que él mismo la había alquilado. ¿Qué piensas ahora? ¿Estás conforme? Él respondía por ella. Digo que está bien. Se calmaron los temores. Yo mismo. ¿Qué piensas ahora? Davis no quería que nadie obstaculizara el flujo de sus pagos. El FBI pronto descubriría cómo Davis cuidaba sus intereses despiadadamente. Luego de 3 meses de la operación Autoridad Deshecha, más y más policías eran investigados por el FBI. Len Davis y el agente encubierto JJ se reunían con frecuencia para discutir el cargamento de la droga y sus respectivos pagos a cambio de la protección policial. Davis hacía amenazas frecuentes. Me decía, nosotros manejamos esta ciudad y hacemos lo que queremos. Me lo reiteraron muchas veces. Y si sentían que de algún modo todo esto debía terminar, así sería. Pero a Davis le gustaba el dinero. JJ sabía que mientras el dinero circulara, nunca cerraría la operación. Davis reclutó más oficiales y estableció sus actividades a través de su teléfono móvil. Pero se quejaba de la cuenta. Responde el teléfono. Tienes razón. Así que JJ le ofreció a Davis un nuevo teléfono sin cargo. Mañana mismo lo tendrás. Era otra manera en la que el FBI podría rastrear a los policías involucrados en el tráfico de drogas. Está bien, es un obsequio, amigo. Los micrófonos que el FBI instaló en la camioneta del depósito estaban funcionando. Una noche, 2 guardias de turno llevaron unas prostitutas a la camioneta. Los micrófonos registraron todo, hasta las indiscreciones sexuales de los policías. Cuando Jenkins lo escuchó, telefonió enseguida a JJ. La situación era una oportunidad para atrapar a los policías cometiendo una falta. JJ llamó a Davis para quejarse y de paso ver qué más se podía grabar en la cinta. Le dijo a Davis que había revisado el depósito y pudo constatar que los policías no lo estaban custodiando, que él no pagaba a unos oficiales para que tuvieran sexo. Le ordenó a Davis que arreglara la situación. Davis llegó furioso.
Su gente amenazaba con arruinar toda la operación. ¿Qué diablos están haciendo adentro? ¡Abran la puerta! Len estaba enojado. Era un hombre de negocios de principio a fin y quería que todo funcionara como debía, a su manera. Y estaba muy molesto porque yo estaba molesto. Así que llegó al sitio y los echó a todos. La llamada de JJ hizo que Davis fuera duro con todos esa noche. ¿Qué debo hacer? Pero el episodio disparó grandes sospechas entre los policías corruptos. Ahora sentían que JJ era el problema y creían que ellos podían manejar mejor la operación por su propia cuenta. Discutieron la manera de asesinarlo. Y sus planes alarmaron a la agente Karen Jenkins. Cuando escuché esas conversaciones donde amenazaban con hacerle daño a nuestro agente encubierto, sentí un escalofrío en la espalda. Me asusté y antes de venir a Nueva Orleans ya había trabajado con JJ en otra oficina, así que lo conocía personalmente y estaba muy preocupada. A pesar de las amenazas a su persona, JJ estaba determinado a continuar con los planes de expandir la operación conservando a los policías. Le prometió a Davis que el cargamento mayor llegaría antes de Navidad. Después movería los envíos a otra parte de la ciudad. De eso es de lo que te estoy hablando. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mientras tanto, JJ tenía que lograr que se grabara más evidencia en la cinta sin que Davis sospechara. Él era muy cuidadoso. Observaba todo y ponía mucha atención a lo que yo decía. Hubo conversaciones en las que utilizamos la palabra cocaína y contaba las veces que la había usado. Hasta me decía, JJ, dijiste cocaína 6 veces. JJ, dijiste kilo 5 veces, así que tenía que tener cuidado. Al mismo tiempo, Haden y su equipo tenían que hacerle seguimiento a otro asunto que escucharon. Los policías amenazaban con matar a los hombres que llevaban la droga y querían también robar la cocaína. Cada vez más desconfiados, eso es. Los agentes aceleraron los tiempos de entrega y establecieron nuevas rutas al depósito para mantener a los policías fuera de control. Con tantos oficiales corruptos, el FBI no podía hacer una limpieza por sí solo. Los agentes necesitaban a alguien poderoso dentro de la fuerza policial para que fuera un aliado contundente. A pesar del riesgo de una posible fuga de información, decidieron pedir ayuda dentro del Departamento de Policía de Nueva Orleans. En octubre de 1994 sucedieron cambios en la ciudad gracias al nombramiento de un nuevo jefe de policía, Richard Pennington. Era un foráneo que venía de Washington, D.C., contratado para transformar la policía corrupta de la ciudad. Así que acaba de mudarse. ¿Por qué no se sienta, por favor? El FBI invitó al nuevo jefe a una reunión. No son del todo buenas, desafortunadamente. Entonces Haden le presentó a JJ. Le informó a Pennington que la operación Autoridad Deshecha estaba dejando al descubierto la corrupción profunda de la policía que estaba a punto de dirigir. Su cooperación sería crítica para el éxito de la operación. En las calles de Nueva Orleans, Davis y Williams aún estaban en servicio activo patrullando su territorio. Len Davis tenía una larga lista de quejas públicas en su contra. Durante las rondas de aquel octubre, Davis y Sammy Williams patrullaban el complejo habitacional Desire. ¡Oye! Al ver que un par de policías se acercaban, 2 jóvenes huyeron corriendo. Williams persiguió a uno de ellos, lo golpeó y lo dejó sangrando en la calle. En ese momento, King Rose, tía de la víctima, decidió que la policía ya había aterrorizado a su vecindario lo suficiente. ¿Quién de ustedes? Al día siguiente, Groves, de 32 años y madre de 3 hijos, presentó una denuncia contra Len Davis y su compañero, acusando a ambos de violencia policial. ¿Tengo que llenar esto? Sí, señora, así Un oficial alertó a Davis de lo sucedido. ¿Quieres saber su nombre? Sí, ¿cuál es? Oficial Davis, ¿lo conoce? El auxiliar de la fiscalía, Mike McMahon, vio el reporte. No solo reportó a Sammy Williams, quien cometió el acto brutal, sino que también a Len Davis, que no tuvo que ver directamente con la golpiza. En ese preciso momento, Len Davis se enfureció.
Para Davis, la queja de Groves llegó en el peor momento posible. Llamaría una atención no deseada sobre su persona justo cuando el nuevo jefe de policía asumía el cargo. Ya sé lo que voy a hacer. Len Davis juró vengarse. El mismo día que King Groves presentó su denuncia, Richard Pennington se juramentaba como el nuevo jefe de policía de Nueva Orleans, marcando el inicio de la fase final de la operación Autoridad Deshecha. Un avance en el esfuerzo del FBI de asociarse con las fuerzas de una ciudad desesperada por limpiar sus calles de la delincuencia. Esa misma noche, el agente Jenkins grabó varias conversaciones que mostraban hasta qué punto se habían corrompido los hombres de azul. La primera llamada era en clave. Horas después de la juramentación de Pennington, Len Davis hizo una llamada desde su teléfono móvil. Le dio una orden a un hombre desconocido. Necesito que hagas un 30 para mí, ¿sí? El FBI grabó la conversación, pero como Davis habló en un código modificado, los agentes no sabían lo que significaba. 14:30 de la calle Washington, ya sabes. ¿Puedes hacerlo? Mientras intentaban descifrarlo, los agentes grabaron una segunda llamada aún más perturbadora. Esta vez un hombre no identificado llamó a Davis. En ese momento, un policía anunció por radio un homicidio en el complejo habitacional Desire. El nombre de la víctima era King Groves. Cuando Davis escuchó la noticia, gritó, "Rockabye". Era el grito triunfal de un asesino. Cuando Mike McMahon, el auxiliar de la fiscalía, lo escuchó, más tarde quedó impactado. Tan pronto como confirmaron el nombre de King Groves, Davis apagó la radio y luego, en la conversación grabada de su teléfono móvil, se pudo escuchar su exaltado grito de satisfacción, confirmando que King Groves estaba muerta. Cuando los agentes revisaron las cintas y chequearon los registros telefónicos, descubrieron que el hombre al que llamó Davis era Paul Hardy. Davis le solicitó a Hardy un 30, el código policial usado normalmente para reportar un homicidio. Pero aquella noche Davis lo usó para ordenar el asesinato de King Groves. Gracias a su investigación, los agentes pronto descubrieron que Hardy era conocido como un traficante de drogas que lideraba una pequeña banda de ampones. Con la ayuda de 2 cómplices, Hardy actuó fríamente, rápido y por solo $300. Mientras se alejaba a toda velocidad por un puente, arrojó el cañón del arma al canal y le entregó la pistola a un cómplice para que la guardara a salvo. Cuando el FBI se dio cuenta del rol de Davis en el homicidio, creció la preocupación de los agentes por la seguridad de JJ. Poco después, JJ se encontró con Davis y trató de notar algún indicio de que pudiera estar inquieto o molesto. Pero no notó nada extraño. El homicidio de King Groves parecía más bien haberlo relajado. JJ todavía tenía que desempeñar su parte de un traficante de drogas. Aunque se sentía un tanto incómodo, se cuidó de no tocar el tema del asesinato. Gracias. Quería hacerle muchas preguntas, pero me contuve. La única que le hice fue si había sucedido algo diferente desde la última vez que nos vimos. Dijo que no y seguimos como si nada hubiera pasado. ¿Era un asesino a sangre fría que probablemente lo pudiera matar a uno en un instante? Sí. Luego de ver lo que Davis y sus policías eran capaces de hacer, JJ tenía sobrados motivos para creer que él sería el siguiente. No estaba al tanto de que ya estaban planeando cómo matarlo. Días después de que Len Davis ordenó el asesinato de King Groves, el FBI se enteró de más amenazas por parte de los hombres de Davis. Un oficial de policía de Nueva Orleans, que colaboraba con la operación Autoridad Deshecha, recibió una amenaza anónima acompañada del obituario de King Groves. El mensaje era claro. Todo aquel que hable, muere. Haden, tenemos un problema.
Aquel día, Stan Haden descubrió aún más amenazas en contra de JJ y los otros agentes. De acuerdo. La agente Jenkins grabó a 5 policías en el depósito conspirando para matar a JJ y a los hombres que llevaban los cargamentos. Sí. Entonces, robarían la cocaína para venderla ellos mismos. Haden no tenía opción. El FBI tenía que detener la operación antes de que fuera demasiado tarde. El asunto es este. Y una vez que nos dimos cuenta de que las vidas de nuestros agentes encubiertos estaban en peligro, tuvimos que reaccionar. Teníamos que hacer algo. El FBI debía acelerar su plan de la gran entrega que JJ había prometido a Davis. Un cargamento de cocaína tan grande que requeriría de media docena más de policías para custodiarla. Pero Haden necesitaba un lugar desconocido para los policías, un sitio donde el FBI pudiera maniobrar con rapidez. Él y su equipo revisaron la parada de camiones Mardi Gras en la avenida Campos Elíseos. El sitio tenía buen acceso a la carretera, además de representar poco riesgo para el público en caso de un tiroteo. La cocaína llegaría en un camión de 18 ruedas y luego sería descargada en vehículos que serían escoltados por los oficiales hasta las afueras de la ciudad. Cada detalle tenía que estar previsto. El plan requería el trabajo coordinado de 85 agentes ubicados estratégicamente a lo largo de toda la ruta. Cuando Davis hizo correr la voz sobre un gran cargamento para el 18 de noviembre, atrajo nuevos reclutas. Cuando el cargamento de cocaína de $250,000 llegó, Davis y Williams, junto a su gente, estaban listos para protegerlo. Agentes haciendo las veces de conductores trasladaron el cargamento. Haden y Jenkins observaron de cerca la operación completa desde el centro de comando. Existían muchas posibilidades de que en una parada de camiones algo resultara mal, pero con agentes encubiertos en peligro no había chance para el error. El cargamento se dividió en 2. Williams escoltó uno y Davis se ocupó del otro. Guiaron a los conductores hasta las afueras de la ciudad para protegerlos de otras bandas de narcotraficantes y de la intervención de la ley. Para facilitar nuestra vigilancia, hicimos que uno de los vehículos se dirigiera al este y otro al oeste con la idea de poder tener 2 equipos de vigilancia operando simultáneamente y no queríamos que se cruzaran. La operación continuó sin ningún problema. 6 policías adicionales se grabaron en pleno tráfico de drogas. El FBI estaba por entrar en la fase final de la operación Autoridad Deshecha, con el arresto de los policías corruptos, capaces de matar a cualquiera que se les opusiera. Hola, FBI. Luego de la operación en la parada de camiones, los agentes del FBI se ocuparon con rapidez del asesinato de King Groves. Revisaron la vivienda de Paul Hardy, quien le disparó. Y allí encontraron una copia no autorizada de una guía con los códigos policiales. Los mismos que utilizó Davis cuando ordenó el asesinato de Groves. Luego registraron la casa de uno de los cómplices de Hardy, donde hallaron el arma homicida, una pistola 9 milímetros. Las 2 investigaciones, Operación Autoridad Deshecha y el homicidio, se cerraban al mismo tiempo. Con respecto a los 2 cabecillas, el FBI decidió no arriesgarse. ¡Hey! Por eso los agentes detuvieron a Davis al día siguiente en su casa, cuando estaba fuera de servicio. Las manos en la cabeza. ¿De qué está hablando? Oiga, yo soy un oficial de policía. El criminal con placa fue arrestado por cargos federales de narcotráfico y por el asesinato de King Groves. Yo no hice nada. Para el socio de Davis, Sammy Williams, los agentes usarían un enfoque diferente. Haden decidió ubicar a Williams del lado de la fiscalía. Funcionó. Y resolvieron darle otro giro al caso. Traigamos a Juan, dijeron. Así que crucé la puerta y me presenté a mí mismo como el agente especial Juan Jackson del FBI. Noté que su cara se ponía pálida. Su mundo simplemente se derrumbó. Sammy Williams era ahora un testigo del gobierno.
Su testimonio resultó crucial para lograr las condenas. Hadden y su equipo no tenían tiempo que perder. Antes de que se esparciera la noticia del arresto de Davis y Williams, debían traer al resto de la banda ante la justicia, docenas de hombres armados en uniforme. La estrategia fue arrestar a Len Davis el 5 de diciembre, luego el 6 hacer que todos estos policías comparecieran ante el gran jurado. Y el 7 de diciembre, ese mismo jurado ordenó que se presentaran en las oficinas del FBI para tomar unas muestras de su escritura a mano. Los reclutas de Len Davis llegaron a las oficinas del FBI para los análisis de su escritura junto a la de otros 60 oficiales. Como el circuito de la droga no implica registros escritos y tantos otros oficiales entregaban sus muestras, los corruptos no sospecharon nada. Al igual que los anteriores, el ardid del FBI dio resultado. Uno por uno, más de una docena de policías corruptos de Nueva Orleans fueron arrestados. Fue una forma segura de proceder porque obviamente todos estos oficiales estaban armados y enfrentaban cargos muy serios. Fue una manera de evitar un potencial derramamiento de sangre y cualquier resistencia por parte de los acusados. En la corte, las grabaciones del FBI armaron un caso sólido en contra de los policías. Los videos y también los audios hablaron con tanta claridad que erradicaron cualquier duda que los miembros del jurado pudieran tener. La agente Karen Jenkins sabía que la evidencia era contundente. Los miembros del jurado fueron capaces de escuchar por sí mismos lo que los oficiales decían. Fueron capaces de ver sus acciones gracias a los videos disponibles. Ese no soy yo, puede ser cualquiera. Tal como predijo Al Winters, auxiliar de la Fiscalía al comienzo de la investigación, Davis trataría de negar su responsabilidad. ¿Saben lo que es? Es un homicidio. A pesar de todas las previsiones que tomamos, la defensa de Davis en el juicio alegó que él estaba conduciendo su propia operación encubierta, que por cierto no había sido realizada según las reglas, pero que después de todo, él solo era un pobre policía, sin entrenamiento, intentando llevar a cabo su propia operación encubierta. Davis nunca admitió haber hecho algo malo, no hacía falta. Las cintas de audio y video hablaban por sí solas. Enfrentados al dilema de condenar a aquellos que juraron protegerlos, los miembros del jurado escucharon atentamente. Las cintas eran escalofriantes, y a medida que se presentaban en la corte, hubo un silencio como el de una catedral. ¿El jurado ya tiene su veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Que el acusado se ponga de pie. El jurado solo deliberó 15 minutos. Por favor, lea el veredicto. Nosotros, miembros del jurado, encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado y lo sentenciamos Len Davis fue sentenciado a muerte por el asesinato de King Groves, aunque más tarde se cambió su sentencia por la de cadena perpetua. En otros 2 juicios, Davis y sus cómplices se enfrentaron a 18 condenas por tráfico de drogas. 15 oficiales fueron condenados a prisión. Como Sammy Williams cooperó con los oficiales, fue sentenciado a solo 5 años. Nunca más podría usar una placa. Ha manchado el uniforme que alguna vez usó, pero debo reconocer con desagrado que este tipo de crímenes solo pueden ser resueltos con la cooperación de gente como usted. Caso cerrado. Para la policía, el caso Hadden significó una prolongada y dura mirada al espejo. Me parece que la ciudad de Nueva Orleans fue muy tolerante con este tipo de conductas que se hubieran considerado inapropiadas en cualquier otro sitio del país. Pero es parte de la cultura de aquí. Aunque soy nativo de Luisiana, esto fue un llamado de atención para todos los ciudadanos de Nueva Orleans porque hubo un problema muy serio con la policía y ese problema debía resolverse. Uno hace un juramento y cuando uno lo hace no hay ninguna excusa para romperlo. Creo que colaboramos. Creo que ahora el enfoque es distinto. Creo que el reclutamiento, los salarios y todo lo que se refiere al Departamento de Policía de Nueva Orleans es ahora distinto. Bajo la dirección del jefe Pennington, el Departamento de Policía de Nueva Orleans se reorganizó despidiendo a más policías corruptos.
La casa se limpió. El Departamento de Policía y el FBI continúan trabajando unidos para imponer la justicia en las calles de la ciudad. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un asesinato a sueldo. Un asesinato brutal. Un vecindario en caos. Para el Departamento de Policía y el FBI, la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de una incesante batalla. El enemigo. Narcotraficantes poderosos que harán de todo por proteger sus negocios. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los archivos del FBI. En la década de los 80, el narcotráfico en Nueva York fue una pesadilla. Los criminales se enriquecieron. La violencia se salió de control. La policía se enfocó en las pandillas, convirtiéndolas en su objetivo. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cientos de agentes del FBI y de la policía desarrollaron un riesgoso plan para detener la violencia y desmantelar las operaciones del negocio mortal. Medidas severas. Para la década de los 80, la policía de Nueva York batallaba contra los narcotraficantes en la ciudad. El sargento detective Mike McGuinness de la policía de Nueva York trabajó en el distrito de Queens. Había varias organizaciones importantes vendiendo cocaína y heroína en el sureste de Queens, y una de esas organizaciones era la de Lorenzo Gato Gordo Nichols. Lorenzo Gato Gordo Nichols, de 26 años, era un mayorista de drogas. Distribuía cocaína y heroína a traficantes de nivel medio. Vendía 1 kilo de cocaína en $50,000. Él valía millones. Oye, yo quiero uno de esos. Nichols protege sus operaciones rodeándose de un pequeño grupo de socios leales. Muchos son miembros de su familia. Para la policía de Queens, acabar con ese negocio no será fácil. Su sede es una tienda de delicateces en la avenida 107 y la calle 150 en Jamaica, Queens. Habíamos realizado inspecciones en ese lugar, teníamos informantes. Habíamos hecho muchas operaciones en donde enviábamos agentes encubiertos a comprar drogas. La zona era un problema constante. Pero en ese momento no podíamos presentar un caso contra Gato Gordo o cualquiera de los integrantes de su organización. Todo cambió en julio de 1985. Una de nuestras unidades obtuvo una información importante que nos permitió conseguir una orden de registro para la tienda de comestibles de Gato Gordo y para el apartamento que tenía arriba.
El informante nos dijo que allí había armas, dinero en efectivo y numerosas drogas almacenadas. 2 detectives y yo fuimos a la tienda de comestibles. Revisé detrás del mostrador, caminé hacia la parte trasera y vi que había una luz encendida en la habitación de atrás, así que entré ahí. Había 3 hombres detrás de un escritorio grande y me di cuenta de que uno de ellos era Gato Gordo Nichols. Señores, pongan las manos en la pared. Pongan las manos en la pared. La policía pone a los hombres contra la pared. Pongan las manos en la pared ahora. Nichols se da cuenta de algo. Voy a revisar esta silla. ¿Entiendes? Bajo una toalla en la silla en la que Nichols estaba sentado. ¿Qué estás haciendo? Los detectives encuentran una pistola automática y un revólver. Eso no es mío, amigo. Tampoco nuestro. ¡Cállate! ¡Cállate! La policía revisa la habitación y encuentra heroína, cocaína y $30,000 en efectivo. Tenía varios gramos de marihuana en el escritorio. Los agentes que fueron al departamento del segundo piso encontraron $150,000 en efectivo en cajas. Vaya, eso es mucho efectivo. Cientos o tal vez miles de bolsas de cocaína. Cocaína callejera envuelta en papel de aluminio. Heroína y más armas adicionales. Nichols es arrestado por posesión de drogas y armas. 24 horas después, está en libertad bajo una fianza de $70,000. Al momento de su arresto, Nichols estaba en libertad condicional. Así que se reporta ante su oficial asignado, Brian Rooney, para confirmar que el arresto no violara los términos de su libertad condicional. Le dice que solo estaba pidiendo un sándwich en el mercado. Debes esperar afuera. Necesito que te encargues de esto. Eso es ¿Sí? lo que trataré de hacer. Está bien, gracias. Solo toma asiento. Bien, gracias. Rooney llama a McGuinness para verificar su historia. Le dije que habíamos arrestado a Nichols en la tienda de comestibles, que tenía varias armas, pero que desafortunadamente hizo un acuerdo y seguramente se había ido. Y Rooney me dijo, no se fue, está sentado aquí afuera de mi oficina. Rooney vuelve a arrestar a Nichols por violar su libertad condicional. Eso significaba que a pesar de que Nichols había pagado una fianza en el arresto que le hicimos, estaba violando su libertad condicional y no había forma de evadir eso. No existen acuerdos en esos casos, así que sin contar los problemas conmigo le debía 14 años al Estado. Estaba en problemas. Una semana después, McGuinness y Rooney testifican en la audiencia de Nichols. Describí de manera breve lo que había sucedido esa noche y el adjudicador inmediatamente continuó con su violación de la libertad condicional, es decir, que nos apoyaba. Tenía derecho a una audiencia más y luego regresaría a la cárcel por 14 años más. Pero el narcotraficante no tiene intención de que eso suceda. 2 meses después de la audiencia, el oficial asignado de Nichols, Brian Rooney, lleva a una compañera de trabajo a su casa. Conduce por Jamaica Sur, un vecindario de Queens. Él sabe que esa zona de Queens es peligrosa. Pero no tiene idea de que está siendo seguido. De repente, un auto se detiene a su lado. Brian Rooney recibe un disparo en el brazo y en la espalda. Muere al instante. Sus asesinos desaparecen en la noche.
La policía llega en minutos, pero no hay nada que puedan hacer. Procesan la escena y encuentran poca evidencia. No dejaron casquillos. Nadie vio el tiroteo. La noticia del asesinato llega al sargento detective Mike McGuinness. Un sargento que trabajaba en mi oficina me llamó y me lo contó. Dijeron que acababan de matar a un oficial en el Boulevard Sutpin y que era Brian Rooney. Era muy buen tipo y un buen oficial. Era una buena combinación de trabajador social y oficial de policía, lo que es necesario para cumplir con su puesto. La policía sale a la calle para reunir funcionarios y encontrar al asesino. El asesinato de Rooney es el último de una serie de homicidios en Jamaica Sur. Las pandillas de rivales luchan entre sí por el territorio y el control de las ganancias. La tasa de homicidios en esa parte de la ciudad donde se vendían las drogas estaba incrementando. Los tiroteos eran comunes. Los ciudadanos temían salir de sus casas y por esa razón no teníamos más remedio que acabar con esas pandillas. La policía planea e inicia la operación Limpieza, una importante operación antidrogas a largo plazo. Traen a cientos de oficiales de todas partes de la ciudad. La operación se centra en los narcotraficantes del área de Jamaica Queens, donde Rooney fue asesinado. La policía también bordea un vecindario cercano al Boulevard Sutpin, donde ocurrió el tiroteo. Oye, amigo, ven aquí un momento. Entrevistan a los lugareños esperando que alguien haya visto algo extraño el día en que mataron a Rooney. ¿Qué quieres saber? ¿Sabe del oficial que fue asesinado, cierto? Sí, escuché sobre el oficial que recibió un disparo. ¿Qué quieres saber? ¿Sabe algún nombre? ¿Escuchó algo en la calle? 2 hombres, es lo que sé. 2 hombres, Gato Gordo y 2... ¿Es todo lo que me puede decir? 2 hombres. La policía descubre que 2 hombres asociados con Lorenzo Gato Gordo Nichols fueron vistos en el área. Howard Mason y Perry Bellamy. Nichols tenía motivos para matar a Rooney. Los investigadores sospechan que pudo darle la orden a Mason y Bellamy de matar al oficial. En 1985, el oficial de libertad condicional Brian Rooney es asesinado en una calle de Jamaica Sur, Queens. La policía sospecha que uno de sus custodiados, Lorenzo Gato Gordo Nichols, ordenó el golpe. Mike McGuinness, ex sargento detective de la policía de Nueva York. Todos estábamos asombrados por la audacia que los asesinos tuvieron para matar a tiros al oficial. Creo que pensaban que si eliminaban a Rooney del cuadro, Nichols podría volver a las calles. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé, pero eso es lo que pensaban. McGuinness sabe que él podría ser el siguiente, por ser el oficial que arrestó a Nichols. Miraba por encima de mi hombro, tenía cuidado, pero nunca dejé que me disuadiera de lo que estaba haciendo. El hecho de que alguien en verdad considerara matar a un oficial para obtener algún beneficio o tal vez para salir de la cárcel era muy inusual y creo que a los funcionarios de la ley y a los ciudadanos en general les parecía desconcertante. La policía sabe que Howard Pappy Mason, un teniente de la organización de Nichols, y Perry Bellamy, un asociado de Mason, fueron vistos en el vecindario la noche del crimen. Una llamada anónima afirma que Bellamy estaba fuera del automóvil cuando Rooney recibió el disparo. Al día siguiente, otro informante confiesa el paradero de Bellamy, lo que guía a los investigadores hacia él. Pon las manos en la pared, las manos en la pared ahora, amigo. Pon las manos en la pared. ¡Vamos! Bellamy fue encontrado en la calle de su vecindario y fue llevado para ser interrogado. Ahora sí que tendré un día estupendo con esto. Párese junto al auto. Conozco mis derechos, los conozco bien.
Admite haber visto a Rooney horas antes de ser asesinado. Estaba sentada en el auto con Rooney. Afirma que sabía sobre el atentado y que trató de advertirle. Por eso estaba en el área esa noche. Usted le tendió una trampa. Sé que si le pasa algo a... Después de horas interrogándolo, los detectives descubren que hizo más que advertir a Rooney. Mire. Bellamy revela que estuvo con Rooney en el auto la noche que fue asesinado. Solo te vas a agregar más problemas tú mismo. Dice que Howard Mason le disparó a Rooney. Bellamy estuvo en la cárcel semanas antes del asesinato. Afirma haber escuchado a Nichols decirle a otro recluso que Brian Rooney iba a obtener lo que se merecía. Las autoridades acusan a Bellamy de colaborar con el asesinato del oficial Rooney. Luego los detectives rastrean a Howard Papi Mason. ¿Qué sucede, oficial? ¿Cómo te llamas? Mason. Bien, pon las manos contra la pared oficial, de Mason. Por favor, yo... Serán solo unos minutos, ¿bien? En la bota del sospechoso encuentran una Derringer 22 cargada. Mason es acusado por asesinato y posesión de armas. Vamos, amigo, tengo cosas que hacer. Los investigadores ponen a los conspiradores tras las rejas. Pero no pueden probar que Gato Gordo Nichols les haya encargado el asesinato del oficial. Mientras la policía intenta construir un caso contra Nichols, que todavía está en la cárcel, su organización sigue creciendo. En 1987, la crisis de drogas ilegales en Nueva York va de mal en peor. Una nueva droga sale a la luz. El crack se esparció por la comunidad. Nunca vi nada como eso. El agente especial del FBI, David Higgins, trabajó en casos de drogas en Nueva York. Para la preparación del crack, se tomaba una cantidad relativamente pequeña de cocaína y se combinaba con otros ingredientes para estirarla de forma considerable. De modo que algo que podría haberse vendido como 1 gramo por $100, ahora con esto el narcotraficante podía ganar unos $1,000. La droga se vende barata, tanto como $2 por vial, y es altamente adictiva. Para un barrio de clase trabajadora como el Jamaica Sur, el crack es la droga perfecta. Debido al alto nivel de adicción, los drogadictos necesitaban drogarse de forma muy seguida y por lo tanto trataban de encontrar todas las fuentes de ingresos que pudieran. Y como era de esperarse, también solían recurrir a delitos como el robo y como consecuencia el nivel general de delincuencia aumentó. La policía intensifica sus esfuerzos. Renombran la operación como Operación Queens. A principios de los 80, se formó un comando federal contra el tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York para combatir a los narcotraficantes y distribuidores. El agente especial Richard Martínez fue asignado al grupo de trabajo. Se estableció como una organización usada por el FBI, la Policía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas y otras agencias para coordinar un ataque contra estos criminales. Está justo aquí, Jamaica Sur, ¿de acuerdo? El grupo de la organización se dividió en escuadrones y cada uno tenía su propia misión que cumplir. Nuestra misión particular era en relación a las ventas de cocaína, crack y heroína en la ciudad. El equipo investiga varias bandas de narcotraficantes en Jamaica, Queens. Sentimos que lo mejor que podíamos hacer por los ciudadanos de esa comunidad era empoderar lo más posible a este grupo que iba a perseguir a esos hombres. Tanto poder como fuera posible. Vender drogas en Jamaica Sur era un negocio lucrativo. Tener altas ganancias implican más competencia y más violencia. Casi la mitad de los delitos graves de la ciudad de Nueva York tenían relación con el crack. En octubre de 1987, un operador de taxis es asesinado por hacer declaraciones sobre un tiroteo. Un mes más tarde, un inmigrante de Guyana se queja con la policía de que en su calle venden crack. A la noche siguiente, alguien incendia su casa. ¡Llama a los bomberos! ¿Cuál es el número?
111. Bien, sí. Alguien acaba de lanzar algo. Se le asigna a los oficiales del precinto 103 en Jamaica Sur brindarle protección al testigo y a su familia. Pero las amenazas continúan. Thomas Goldbot, miembro de la organización de Nichols, se acerca al testigo en la calle. Goldbot dice que tiene 3 semanas para abandonar el vecindario o toda su familia morirá. Tú y tu familia muere, ¿me entiendes? Oí lo que dijo, señor. En 1987, los narcotraficantes gobiernan Jamaica Sur, Queens. Los ciudadanos que intentan hacerles frente son intimidados y asesinados. El Departamento de Policías de Nueva York y el Comando Federal preocupan a todas las organizaciones de drogas en Jamaica, Queens. Hacen más de 2,000 arrestos por la venta y posesión de drogas en 4 meses entre octubre de 1987 y enero de 1988. A finales de enero de 1988, uno de los tenientes de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Goldbot, es enviado a Ricken Island por amenazar al testigo guyanés. El 24 de febrero, Howard Papi Mason, sospechoso de haber disparado a Brian Rooney, es condenado por un cargo de posesión de armas. Al día siguiente, Lorenzo Nichols es condenado a 25 años con 11 cargos de posesión de armas y drogas. Cortamos la cabeza de la serpiente y atrapamos a 2 de sus mejores aliados. Teníamos un buen caso, así que sentimos que habíamos dejado a la organización al margen. La policía de Nueva York y el FBI avanzan en la batalla para recuperar las calles de Jamaica Sur de manos de los narcotraficantes, pero la guerra está a punto de oscurecerse. El 26 de febrero de 1988, pocos días después de que Nichols y Mason fueran condenados, el oficial Edward Byrne custodia al testigo guyanés. Incluso con el hombre que amenazó a su familia en la cárcel, el testigo sigue recibiendo amenazas. Byrne es un novato, solo tiene 22 años. Debía ser una noche rutinaria. A las 3 de la madrugada, un auto pasa frente al agente Byrne. Hay 4 hombres en él. El sedán da vueltas en la cuadra y desaparece. Veinte minutos después, 3 hombres se esconden detrás del auto del oficial Byrne. El testigo escucha los disparos. A las 3:28 de la mañana, un operador informa, oficial caído en Jamaica, Queens. La policía llega a la escena en minutos. Las ventanas delanteras de la patrulla del oficial Byrne habían sido avaliadas. El novato estaba muerto. Todos los oficiales reaccionan al suceso. Cuando un policía es asesinado, todo lo tomamos como algo personal. El testigo bajo protección le dice a la policía que escuchó disparos y que vio a varios hombres subirse a un auto marrón que se alejaba a toda velocidad. Los investigadores encuentran un Old Cutlass de 1976 abandonado a unos 3 kilómetros de la escena. No encuentran nada que vincule el automóvil con el asesinato. Justo después del asesinato, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York comenzó a tomar medidas contra los narcotraficantes. Estos criminales de Jamaica, Queens estaban bajo la lupa. Queríamos a los asesinos del oficial Byrne. ¡Todo el mundo abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Cientos de policías que trabajan turnos de 12 horas cubren 3 distritos. El 103, el 105 y el 113 en el sureste de Queens.
Allanaron cerca de 200 lugares e interrogaron a más de 300 presuntos narcotraficantes. ¡Vamos, deprisa! ¡Policía! ¡Al suelo! Los investigadores creen que Lorenzo Nichols ordenó el asesinato de Brian Rooney desde la cárcel. Y el testigo que el oficial Byrne estaba protegiendo tenía vínculos con la organización de Nichols. Nichols es un sospechoso obvio. En el momento del asesinato del agente Byrne, varios miembros del comando del FBI investigaban a un narcotraficante de Queens vinculado a la organización de Nichols. Lo que hicimos fue cambiar de enfoque. Investigábamos a la organización Smith, que tenía tratos con varios asociados de Nichols. Nos movimos a toda máquina. Logramos investigar la organización de Nichols porque las mismas personas que nos informaban sobre la organización Smith nos daban datos del negocio de Gato Gordo. Nos enfocamos en los miembros de la organización que seguían en las calles dirigiendo sus grupos de contrabando de drogas. Para entrar en la organización, los investigadores preparan un arsenal. Establecen compras de drogas encubiertas. ¡Al suelo, FBI! Hacen intervenciones telefónicas. Si Nichols estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, cometió el error más grande de su vida. Ahora los oficiales del FBI, la policía de Nueva York y la DEA están enfocados en desmantelar su negocio. Un policía novato es asesinado a tiros en una calle de la ciudad de Nueva York. El oficial de 22 años, Eddie Byrne, protegía a un testigo de la peligrosa pandilla. Imágenes de archivo. El 29 de febrero, el oficial Eddie Byrne es sepultado. 10,000 policías asisten al funeral. Imágenes de archivo. No puedes asesinar a un policía y salirte con la tuya. Agente especial Richard Martínez. La policía reaccionó rápido. Nadie puede matar a un policía y salirse con la suya. El alcalde de Nueva York, Ed Koch, jura encontrar a los responsables. Se ofrece una recompensa de $10,000 por información que lleve a la condena de los asesinos. La comunidad está indignada. Tras años de intimidación, están hartos de los narcotraficantes. Agente especial David Higgins. Los tiroteos podían suceder a cualquier hora del día. Muchas veces transeúntes inocentes del vecindario eran víctimas de las balas perdidas. Recuerdo que hubo varios casos resaltantes para la comunidad en los que murieron niños a causa de los tiroteos. La policía instaló una línea directa. Respondían unas 400 llamadas cada 8 horas. En pocos días, la recompensa asciende a $130,000. 3 días después del tiroteo, una llamada anónima informa de un posible culpable. Un detective convence al informante de reunirse. El informante anónimo dice que el asesino es Todd Scott. La policía reconoce a Scott. Es un sospechoso en el asesinato de una prostituta. Los detectives van en busca del sospechoso. En el departamento de un familiar encuentran un testigo dispuesto a hablar. Dice conocer a los participantes del tiroteo. Él estuvo presente cuando se planificó el golpe y sabe quién lo ordenó. El 24 de febrero, solo horas después de su condena por posesión de armas, Howard Mason llama a uno de sus distribuidores, Philip Copeland, desde un teléfono público en Ricker Island. Al día siguiente, Copeland se reúne con sus compañeros Todd Scott, David McCleary y Scott Cobb, a 10 cuadras de la escena del crimen. Acabo de hablar con tu amigo Mason. Copeland les dice que el jefe está loco. Les ordenó matar a un policía, a cualquiera. Tenemos que matar a un policía. El precio del contrato fue de $8,000. Quiere hacerlo, pero
Hay que eliminarlo. Según el informante, los hombres se sortearon para elegir al atacante. Todd Scott apretaría el gatillo. Listo. Ahí lo tienes, amigo. ¿Qué vas a hacer? Está ¿En bien. serio? Es lo que amigo. quería escuchar. El destino del oficial estaba sellado. A la mañana siguiente, Scott volvió al apartamento presumiendo de haberlo hecho. ¿Seguro, popotes? Solo cobraron unos pocos cientos de dólares de los 8,000 que les habían prometido. Nos contó cómo se desarrolló el asesinato, a quién eligieron, que el oficial Byrne no era el elegido como tal, sino que solo eligieron al oficial que estuviese vigilando al testigo cooperante, que en verdad era un objetivo al azar. Howard Mason quería que el asesinato de Byrne enviara un mensaje a la policía. La reputación lo es todo en la calle si eres un narcotraficante. Si se sabe en tu vecindario que no estás dispuesto a tomar represalias violentas por actos en tu contra o contra tu organización, no durarás mucho como narcotraficante. Este asesinato sin duda estimuló la aplicación de la ley en la ciudad de Nueva York. La ejecución de un policía que no fue atacado por un motivo particular contra él como persona, sino por el simple hecho de ser un oficial de policía como tal. La policía de Nueva York finalmente tiene nombres para vincular al tiroteo. Emiten órdenes para Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb y David McClary. Copeland ya está en la cárcel por otro cargo. La policía va a buscar a los otros 3 hombres. Más tarde, ese mismo día, la madre de Scott Cobb llama a la policía. Quiere arreglar la rendición de su hijo, pero nunca aparece. Los investigadores creen que Cobb contactará a su madre en algún momento. Interviene en su línea telefónica para registrar los números de todas las llamadas entrantes. El tiroteo sigue siendo noticia y la policía mantiene la presión en las calles. No pasa mucho tiempo antes de que otro testigo se presente. Una joven dice que presenció el tiroteo del agente Byrne. La mujer dijo que estaba en la calle cuando escuchó un disparo y vio a unos hombres alrededor de la patrulla. Ella se escondió detrás de un auto hasta que se fueron. No cree haber sido vista. Le muestran algunas fotos a la testigo. Ella identifica a Todd Scott como el hombre que vio junto a la ventana del copiloto de la patrulla. También identifica a David McClary como el hombre que estaba junto a la ventana del conductor y a Copeland como el que le estaba cubriendo las espaldas a McClary. Gracias por venir. La policía ahora tiene un testigo del tiroteo. Así que necesitan encontrar a los 3 sospechosos. El día después de intervenir el teléfono de la madre de Scott Cobb, la policía encuentra algo. Una llamada entrante viene de una dirección en Queens Village. Es una de las propiedades ocultas de Howard Mason. El 3 de marzo, menos de una semana después del asesinato de Byrne, los detectives encuentran a Scott Cobb. ¡Hey, señor! ¡De correr! ¡Quieto! ¡Bájese y ponga las manos detrás de la espalda! Despacio, despacio. Es puesto en custodia. La policía revisa la casa. Encuentran a Todd Scott en el sótano. Al día siguiente, David McClary se rinde ante la policía. Lo acompaña su madre. McClary es el único de los 4 acusados que no tiene antecedentes penales.
Todd Scott y David McClary dan declaraciones conflictivas. Ambos dicen que el otro fue el que apretó el gatillo. Todas las versiones colocan a Scott Cobb detrás del volante del auto de escape. La policía y los fiscales logran reconstruir la versión de los eventos. A las 3:24 de la mañana, Todd Scott distrajo al oficial Byrne tocando la ventana del copiloto de la patrulla. David McClary le disparó al oficial Byrne 5 veces a través de la ventana del conductor. Philip Copeland estaba justo detrás de McClary. Los 4 hombres son acusados de asesinato en segundo grado, pero para los agentes y la policía surgen más preguntas. ¿Howard Pappy Mason actuó por su cuenta? ¿Estuvo Gato Gordo Nichols involucrado en el asesinato? ¿Y pueden probarlo? La policía y los agentes del FBI sospechan que el narcotraficante Lorenzo Gato Gordo Nichols o su ex empleado Pappy Mason pueden ser responsables de ordenar el asesinato de un oficial de la policía de Nueva York, agente especial David Higgins. El asesinato del oficial Byrne fue una investigación estatal. Fue conducida por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, y mientras se llevaba a cabo, las autoridades federales y los miembros locales del Comando Federal realizaban una investigación paralela dirigida al desmantelamiento de la organización de Nichols. Los investigadores se dan cuenta de que no basta con encarcelar a los líderes y a sus manos derechas. Si esperan detener la violencia, deben destruir a las pandillas. El imperio de drogas de Gato Gordo Nichols es enorme. Factura más de $20 millones al año. Ya habíamos establecido, gracias a los informantes, que el núcleo de la organización de Nichols era Big McDelly, su negocio legal ubicado en Laurelton, Queens, en Nueva York. De inmediato conseguimos una orden para examinar los registros telefónicos de esa ubicación. Para investigar esta gran y peligrosa organización, el FBI opta por intervenir teléfonos. El agente especial Richard Martínez es el líder del caso. Solo ese tipo de tarea puede recopilar información sobre conspiraciones importantes. Cuando un agente encubierto trata casos de compra de drogas, involucra a 1 o 2 personas. Para acabar con una organización, se necesita una intervención como esta. Los agentes intervinieron las oficinas centrales de Nichols, pero se toparon con un problema. Los sospechosos involucrados en la organización de Nichols estaban tan paranoicos con respecto a la presencia policíaca en el vecindario, como consecuencia del tiroteo que terminó en la muerte de Byrne, que pensaban que la policía intervendría sus llamadas. Así que optaron por cambiar su ubicación actual a una nueva. Los agentes se enfocan en la familia de Nichols. Tras el tiroteo, el FBI comienza a escuchar a la hermana de Lorenzo Nichols. Sabíamos que muchos distribuidores de nivel medio trataban con la hermana, así que intervenirla a ella era buena idea. Hablaba con Lorenzo Nichols. Hacía negocios con aproximadamente 12 distribuidores de nivel medio. Le pasaba instrucciones o conversaciones de los narcotraficantes a Lorenzo Nichols. Ella era la mediadora de la organización, y eso era lo excelente de esto. A ella le gustaba hablar. La hermana de Nichols teme que alguien la esté espiando. Necesito deshacerme de él, me está causando muchos problemas. Todos los días decía, mi teléfono está intervenido, no hables, pero se daba la vuelta y hablaba. Por un día. A veces dejaba el teléfono descolgado, lo cual era como tener un micrófono en su casa, y podíamos escuchar sus conversaciones con estos tipos sobre cuándo recogerían las drogas. Apresúrate. Anda. Durante la intervención telefónica, el FBI intercepta una llamada clave entre Nichols y su hermana. Hablan de Pappy Mason. En una conversación en particular, ella preguntaba por qué Pappy Mason había hecho eso, una referencia al asesinato del oficial Byrne. Y Lorenzo respondió que no sabía el por qué. Pappy Mason tenía reputación de ser un tipo violento, y Lorenzo, de cierta forma, lo estaba alejando.
No quería tratar de forma directa con él por haber dado pie a la presión de la policía. Antes, todo indicaba que Lorenzo Nichols estaba involucrado en esto, pero tras esa conversación, que luego fue respaldada por información obtenida de varios interrogatorios de testigos, quedó claro que Howard Mason fue quien ordenó el atentado al oficial Byrd. Papi Mason concluyó que el departamento de policía le faltó el respeto, así que ordenó a sus aliados que salieran y mataran a cualquier oficial de policía. Nichols no estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrd, pero sus operaciones criminales siguen creciendo y distribuyendo a pandillas muy peligrosas. Pudimos confirmar, gracias a la intervención telefónica, que de hecho Lorenzo Gato Gordo Nichols se estaba comunicando con los miembros principales del narcotráfico. Cada 1 o 2 semanas, un grupo de individuos del cártel iba a reunirse con él para recibir las órdenes sobre el manejo de las operaciones de manera personal. Los agentes colocan un micrófono en la sala de visitas de Rikers Island. Intentan escuchar las reuniones de Lorenzo Nichols con sus tenientes. Desafortunadamente, la calidad del sonido es demasiado pobre para escuchar. Agentes y policías siguen construyendo el caso. Descubrimos sus métodos de distribución, también sus métodos de preparación de drogas. Pudimos identificar algunas de sus fuentes de suministro. ¿Quién se estaba comunicando con quién? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál era el nivel de su contrabando? ¿Cuáles eran algunos de sus clientes? Y así logramos dilucidar una jerarquía clara de la organización. Sí. Seguimos realizando inspecciones relacionadas con la información que recibíamos de los teléfonos. Pero la vigilancia es difícil. La mayoría de los traficantes de drogas exitosos son expertos y saben los procedimientos de la policía. Los narcotraficantes emplean técnicas contra la vigilancia. En realidad les pagan a personas para que mantengan a las autoridades alejadas de sus calles en un radio de varias cuadras. Cuando los agentes obtienen suficiente información de las intervenciones, hacen arrestos. Si en algún momento, por ejemplo, interceptamos una llamada en la que se está produciendo una transacción de drogas o un transporte de drogas de una ubicación a otra, debo informarles a los investigadores que conducen el caso que debemos actuar. Después de 5 largos meses, los agentes se reúnen con el fiscal. Ya era hora de levantar algunos cargos sobre algunos temas para conseguir colaboradores y ejecutar las órdenes de búsqueda para obtener sus armas y drogas, y así confirmar las conversaciones telefónicas. Martínez siente que tienen suficiente causa probable para emitir órdenes de arresto y registro. Tienes que saber cuándo es el momento de oficializar un caso. Así que presentamos este caso en agosto. El fiscal está de acuerdo. Es hora de acabar con la organización de Nichols. Tras 5 meses de investigación, el agente especial Richard Martínez planea una peligrosa operación de arresto. El objetivo es desmantelar por completo la organización criminal. El jurado necesita escuchar 3 cosas para probar la culpabilidad. 1, un testimonio de alguien de adentro, un colaborador. Como investigador, quiero proporcionar grabaciones de los participantes en sus actividades diarias. Y por último, la evidencia física. La operación de arresto atacará en más de 20 lugares. Los agentes creen que las órdenes de registro les darán la evidencia física que necesitan: armas, drogas y dinero. También tienen órdenes de arresto para 38 individuos implicados. Esperan que algunas de estas personas se conviertan en cooperadores. Cuando un jurado tiene un colaborador, conversaciones que han sido registradas a través de intercepciones o de manera consensual y evidencia física, y todo indica lo mismo, solo hay un veredicto que un jurado puede declarar, y es culpable.
Los agentes preparan las declaraciones y coordinan los 400 cuerpos necesarios para la operación. Todos los involucrados entienden los riesgos. Siempre hay peligro cuando ejecutas órdenes de arresto y de registro. Nunca sabes cómo va a reaccionar la persona. Es por eso que debes ir bien armado, bien equipado y con suficiente gente para controlar el escenario, para minimizar esa violencia potencial. 11 de agosto de 1988. Las declaraciones fueron redactadas. Se emitieron las órdenes de detención y registro. Los equipos están listos. Todo está en su lugar. Todos saben lo que van a hacer. Se sabe a quién hay que capturar. Se sabe a dónde tienen que ir. Así que es hora de proceder. Varias ubicaciones asignadas son muy peligrosas. En este caso, desplegamos 3 equipos SWAT en 3 ubicaciones en las que pensamos que podrían haber reacciones violentas. Los equipos atacan lugares donde se almacenan y se venden drogas. Afortunadamente, nunca se nos filtró información en la investigación, por lo que ningún acusado pudo saber que veníamos por ellos. ¡Policía! ¡Abajo! ¡Abajo, policía! ¡Abajo! 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 ¡Quieto! ¡Abajo! La hermana de Nichols se sorprende con el equipo de arresto. Reacciona con ira. Esta fue una investigación única en la que participaron las madres de los sujetos principales del caso. Mi hijo no está en problemas. Tengo que tener mi... La madre de Lorenzo Nichols estaba involucrada. También la madre de Howard Mason. A esta última la arrestamos con 1 kilo de crack y una pistola en su residencia. Tengo... Por favor, quítame tu mano de encima. Oye. En toda la zona de Jamaica y Queens, uno por uno, se arrestan a los miembros de la organización de Nichols y se reúnen pruebas. Durante la ejecución de las órdenes de búsqueda encontramos armas, cantidades sustanciales de material de embalaje, cantidades sustanciales de crack y varias personas con mucho dinero en efectivo, e incautamos todo eso. Lorenzo Gato Gordo Nichols y Howard Papi Mason son arrestados por cargos de drogas, los cuales los mantendrán tras las rejas para siempre. Al final del día, 30 personas son arrestadas y se incautan 5 bienes. La hermana de Nichols y otros individuos claves en la organización deciden cooperar. Necesitas contarnos. Tienes que ayudarte a ti misma. Piénsalo. La multimillonaria y violenta organización de drogas es efectivamente destruida. Para Lorenzo Nichols fue el asesinato del oficial Edward Byrne, un asesinato con el que no tuvo nada que ver, lo que hizo que su imperio cayera. Este caso desmanteló la organización de Lorenzo Nichols. Lorenzo fue a juicio y fue condenado. Todos los miembros de dicho negocio fueron acusados, condenados y finalmente encarcelados. En 1992, Lorenzo Nichols se declara culpable de ordenar el asesinato del oficial Brian Rooney. Ese mismo año, el caso de Rooney se desarrolla sorprendentemente bien. Randolph Lucas es arrestado por un cargo no relacionado y confiesa su participación en el crimen. Afirma que su hermano Eric condujo el auto y que él mató a Brian Rooney. Fueron contratados por un asociado de Nichols para lastimar al oficial, pero se asustaron y lo mataron a tiros. Nadie sabe por qué Perry Bellamy afirmó haber estado en la escena esa noche, ni por qué dijo que vio a Howard Mason dispararle a Brian Rooney. La operación antidrogas de la policía de Nueva York y del FBI dirigida a los narcotraficantes de Queens tuvo un efecto contundente en los delitos relacionados con drogas en Nueva York. El agente especial del FBI, David Higgins. Los casos del Comando de Nueva York enviaron el mensaje a las calles de que al final el crimen no paga. Si va a involucrarse en el narcotráfico en Nueva York, en última instancia se enfrentará a la justicia en un tribunal federal.
Creo que ese mensaje resonó en las calles porque la tasa de criminalidad y violencia en Nueva York y en otras ciudades importantes del país se redujo significativamente en la década de 1990. Y creo que eso pasó debido a los excelentes casos que cerramos. El nombre de Brian Rooney fue añadido como un tributo a los oficiales de libertad condicional que han muerto en servicio. Una fundación fue nombrada como el oficial Edward Byrne. Su legado es la destrucción de una organización mortal que amenazaba a los vecindarios que juraron proteger.